de los que andan viendo los premios y Oscar y eso, pero el domingo pasado fueron los premios Oscar y siempre es, secularmente hablando, gala, es pura cosas magníficas y se premia actores, películas y se preparan por tanto tiempo, hermano, para ese evento que le digo, desde mi punto de vista me da igual, me gusta ver películas, pero yo no yo no invierto mi tiempo allí, pero no estoy diciendo que si usted lo invierte está mal, usted lo invierte en donde usted cree, ¿verdad? Que se va a entretener y pero lo que se me vino a la mente pensando en esto, si realmente los premios en el mundo se dieran a base de los verdaderos méritos, imagínate eso. Cualquier trabajo, cualquier actividad, a hombres y mujeres que han ganado premios Nobel, por descubrimiento, por salud, por la paz, por grandes matemáticos, físicos, gente que ha sido reconocida por alguna actividad, por algún planteamiento, países que el día de ayer, el antier, Venezuela quedó campeón, hermano, de béisbol y de verdad estoy muy contento por eso. Y todo eso, ¿no? Todo eso. Pero, ¿qué tal si, yo estaba pensando que si dieran el premio por la mejor obra que se ha hecho aquí en la tierra? Y van a participar cualquier tipo de figuras políticas desde el principio. Estaría ahí Adán, hasta Moisés, Noé, David, todos ellos ahí, Pablo. Estarían ahí el que inventó los antibióticos, Fleming, y bueno, tantos hombres, Newton, Beethoven, puros genios. Y dieran el premio de la persona más importante. Sin duda, hermano, todos se quedarían eclipsados con Jesús. No hay forma de poder igualar. Y imagínate en esos premios, en esas celebraciones, y eso va a suceder en el cielo. Pero imagínate todos alabando y glorificando el hombre más importante, con la obra más importante, y todos aplaudiendo, todos felices, y todo, ¡hurra, hurra, gloria a Dios! Y todo eso. Lo que vamos a hablar hoy, hermano, nos debe llevar a tener ese pensamiento de nuestro Dios. La maravillosa justicia de Dios, el Evangelio. Hemos estado hablando, de hecho empezamos a hablar acerca del Evangelio, de que son las buenas nuevas, ¿recuerdan? Hace como 4 semanas. Pero hemos estado viniendo hablando no de buenas nuevas, sino que hemos venido hablando de que todos somos pecadores, de que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le dio gracias, se envaneció en su razonamiento, hicieron cosas depravadas. La semana pasada hablando de que hay hombres que conocen la ley y aún así la infringen como usted y yo. ¿Y dónde están las buenas nuevas? Bueno, ahorita vamos a entrar en esto. Pero Dios quiere hacer ver a la humanidad la necesidad de Él, para que al final del día, al final de la jornada, al final de nuestras vidas, podamos levantarnos y aplaudirle y glorificarle y levantar nuestra mano y decir: gloria a Dios,
Gracias, Señor. Pues siendo pecador, estando separado de ti, siendo lo que soy, condenado, sin salida, sin esperanza, tú me diste vida eterna, tú me diste salvación, tú me diste esperanza, tú me diste una visión clara para vivir. Siendo yo lo que era y siendo lo que soy, me salvaste. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermano. Y la oración que he estado haciendo y la oración de hoy es que podamos captar, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Es más, hermano, si podemos resumir el libro de Romanos, si podemos resumir, yo creo que toda la esencia de la Biblia. Yo antes pensaba que era Juan 3:16, pero estos pasajes me comenzaron a dar, porque dan una claridad de todo lo que necesitamos saber. Tienes que saber y entender lo que viene a continuación, y no tendremos quizás para hablar con detalle, pero maravillosa justicia de Dios por medio del Evangelio. Dice capítulo 3, versículo 21. Vea cómo empieza. Les he dicho cada palabra, cada semanas atrás, por qué, por esto y por esto. Y comienza el versículo 21 y dice, pero ahora. Y es una pausa interesante, porque todos somos pecadores, todos somos culpables. No importa cuánto sepas, no importa cuánto ignores, eres culpable. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los sacrificios, aparte de la religión, aparte de la justicia propia, aparte de cualquier otra cosa, y entra en escena la palabra. Se ha manifestado, se ha revelado cuando comienza una obra de teatro que abren el telón, ¿verdad? Y la luz en ese lugar, esa es la forma manifestado. Se ha revelado, se ha mostrado lo más maravilloso sobre la faz del universo, la justicia de Dios. Que no la tuviéramos si Él no la fuera manifestado. Que no la entendiéramos si Él no lo hubiese manifestado. Pero Él la manifestó. Dice la Biblia que andábamos todos perdidos. No hay quien busque a Dios. Todos andamos como locos. Pero Él manifestó su luz. La mostró al mundo, al universo mismo. Los ángeles callaron cuando se mostró la justicia de Dios. El universo hizo silencio cuando se presentó la justicia de Dios. Pero ahora, en este momento, hermano, y me gusta, pues el apóstol lo deja en tiempo presente, ahora. Versículo 26 de ese mismo pasaje dice: con la mira de manifestar otra vez, ¿en qué? En este tiempo. Pues la justicia de Dios es una justicia presente que puede alcanzar a cualquier persona en el tiempo presente. Y no importa tus pecados pasados, y no importa cualquier cosa que hayas hecho, por vil que haya sido, ahora hay una nueva forma de encontrar una reconciliación con Dios. Y lo hizo Él, y lo comenzó Él. En Santiago capítulo 1, entender esto, hermano, te digo, es bien necesario. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Vino del cielo. La justicia de Dios vino del cielo. No podía de ningún otro lugar. No podía ser dada por nosotros, ser dada por cualquier otro hombre, ser dada por una organización, ser dada por una religión, por nada. Tuvo que venir de lo alto, del mismísimo trono de Dios, pues se hizo hombre. Hermano, eso es tremendo. La justicia de Dios se hizo hombre. El libro de Gálatas, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, hermano. Dios siempre todo coordinado, todo planificado, todo organizado. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice, hermano? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios reveló, Dios mostró su justicia, hermanos. Recuerde, no la merecíamos, éramos culpables. Capítulo 3, esto es la introducción, hermano. Capítulo 3 de Romanos. ¿Está ahí, hermano? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aunque se había manifestado, hermano, aunque se había mostrado, aunque era una luz nueva, en sí no era nueva. Pues eso era un mensaje que no era desconocido para la humanidad. No era desconocido, dice el versículo 21, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, la manifestación de Dios, esa revelación de que Dios iba a hacer algo especial a la humanidad, pues había enemistad entre Dios y el hombre. Dios desde el principio comenzó a dar indicios de lo que Él iba a hacer, de cómo lo iba a hacer. Habacuc habla de Él, Abraham habló de Él, Moisés habló de Él, David habló de Él. Y estando Dios pensando y teniendo en mente, ojalá que mi pueblo pueda entender claramente lo que estoy haciendo. Estoy llevando a cabo un plan. Hoy en día ya tenemos la rosa abierta, qué hermosa. Pero en aquel entonces cerrada, pequeña, sin abrirse, pero estaba allí. Y Dios quería que la contemplaran y que la vieran. Ahí estaba. Pero la Biblia dice que en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Pero a los que le hemos conocido, wow, nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. No era nada nuevo, hermano. Y como les dije, hermano, Romanos 3, 21 al 26, memoríceselo, medítelo, órelo. Si usted entiende esto, usted va a entender toda la Biblia, de verdad. Si entiende todo esto, yo creo que la Biblia se le va a hacer más fácil comprenderla. Dice la palabra de Dios, el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados correctamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De verdad, hermano, entienda esto y ya usted la hizo. Entienda que éramos culpables. Éramos. Y aquella persona que está sin Cristo sigue siendo culpable. Pero Dios manifestó
su justicia. ¿Qué es eso de la justicia, hermano? Del versículo 22, en primer lugar, ¿qué es la justicia? Presta atención, hermano, entienda esto y va a entender. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? Usted sabe que la palabra justicia está hablando de rectitud, ética, moral, social y todo eso. De hacer lo correcto en el momento correcto. Lamentablemente hoy hace falta eso de justicia. Como vemos tantas de justicia, pero Dios es justo. ¿Y cómo Dios iba a hacer para castigarnos y amarnos? Entiéndalo. Porque teníamos que ser castigados, pero al mismo tiempo teníamos que ser amados. Y para nosotros es un dilema, para Dios no. Para nosotros es imposible, porque como seres humanos, como padres, como hijos, como ciudadanos, cometemos infinidades de errores. Pero Dios no. ¿Cómo resuelve ese problema? Dice, por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, le dije que esa moneda, por un lado condenación y por otro lado misericordia, fue hecha posible solo por el que lo puede hacer todo posible, Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios pudo unir esas dos atributos de Él, esas dos virtudes de su santidad y su amor en la persona de Jesús. La justicia de Dios es Jesús. ¿Y qué sucedió con esto? Dios declaró a un vil pecador como yo a un hombre que sigue pecando, igual que tú. Lo declaró justo. ¡Wow! A los ojos de Dios soy declarado justo. Y tú también. Y te ves en un espejo y dices, eso no es posible, pastor. Es que no es posible, claro. En tu forma de pensar, en la forma de pensar. Pero Dios sí tiene su plan establecido. El que confía en la obra que Cristo realizó en la cruz, no al que tiene entendimiento, no, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Eso no le va a salvar, eso no es lo que Dios está diciendo. Y la semana que viene vamos a ver el ejemplo de Abraham, cómo muestra la fe, cómo debe ser una fe real. Pero aquí nos dice que Dios me declara no culpable y te declara no culpable y te hace justo, te hace santo en su presencia. El Dios 3 veces santo, el Dios majestuoso, el Dios formidable te hace justo por la justicia de Jesús en la cruz, pero por medio de la fe que estableciste. Pues ninguno alcanzará esa gracia, esa justicia, a menos que confíe en Jesús. Ya está todo listo, pero la gente tiene que aceptar a Jesús. ¿Qué es la justicia? En su presencia, Dios me hace santo y justo. Segunda de Corintios 5:21. Hermano, este está tremendo. Segunda de Corintios 5:21. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. Para que por nosotros fuéramos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. ¿Estás aquí, hermano? Al que no conoció pecado, al santo Hijo de Dios. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier personaje, no es cualquier historia. Es el Hijo de Dios. Perfecto, santo,
al que no conoció pecado por ti y por mí, por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad, de la generación pasada, de esta generación que tú y yo vivimos y de la generación futura si Cristo no viene antes. Al que no conoció pecado. Y dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Wow. Y Dios te puede ver a ti y te puede decir, ¿sabes qué, hermano Juan? Veo a Cristo en ti. No, tu esposa dice, ay, hermano, usted está bien perdido, yo lo conozco. Sí, yo también. No te conozco tanto, hermano, pero sé que eres pecador igual que yo. Y tenemos, hace unas semanas hablamos, el enemigo que nos acusa y nos engaña, y muchas veces con razón. Pero por la sangre de Cristo, como vamos a ver ahorita, Dios nos declara justo. Dios nos declara santo, como que si nunca hubiésemos pecado, hermano. La justicia de Dios se impartió a nosotros. ¿Y cuándo fue eso? Ahora, en el tiempo de Dios. Romanos capítulo 3, hermano. Se manifestó la gracia de Dios, su misericordia. Romanos capítulo 3 nos dice en el versículo 22, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Dios no hace excepción de personas, lo leímos hace unas semanas. Por cuanto todos pecaron, usamos ese pasaje y es sólido hablar al pecador, pero todos son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie va a alcanzar los estándares de Dios. Por eso la salvación, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es un concepto a veces tan difícil para los seres humanos. Por eso no sé si tu compañero, hermano José, otras personas, de cómo es posible que podamos ser justificados gratuitamente. Eso no puede ser. Nos han enseñado que todo hay que ganárselo. Hermano, pero eso no significa que el sacrificio fue gratis. Eso es lo que a veces la gente no entiende. Porque le costó a Dios. Y vaya que le costó. Separarse del Hijo eterno. Nuestra mente no entiende eso, hermano, y por eso es que vivimos como vivimos. Se separó Jesucristo en un espacio de tiempo, de la eternidad. Se separó de su gloria y se hizo hombre. Y sufrió, solamente siendo hombre sufrió. Y estando en la condición de hombres, se humilló, murió por ti y por mí en la cruz. Y por ese sacrificio presentó su sangre agradable, acepta delante del trono de nuestro Padre, fue acepto. Y podemos nosotros el día de hoy entrar a ese trono confiado de gracia, no importa la hora, no importa la circunstancia, porque está el que vive por los siglos de los siglos intercediendo por nosotros, por sus hijos. Y esa intercesión que hacemos nosotros es gratuita. Usted usa su teléfono y si lo usa es porque usted está pagando algo. Porque si no es así, su señal o su línea está cancelada. Usted sabe, usted tiene que pagar. Pero la comunión con Jesús, gloria a Dios, es gratuita. Y hablamos más en el teléfono que con Jesús. Amén, hermanos. Es bien curioso eso, hermanos. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué, hermano? Mediante la redención. ¿Qué es la justicia de Dios? Entiéndelo. Dios nos declara no culpable por la obra de Cristo en la cruz. Pero tú y yo tenemos que poner fe en esa obra. Y nos declara justo. Número 2.
Escucha, hermano. Te va a ayudar muchísimo esto. ¿Qué es esto de la redención que es en Cristo Jesús? La redención es un término que se usaba en aquel entonces. Bueno, todavía hay países donde la esclavitud es un negocio. Y la redención viene de esa palabra que alguien pagó o algo se pagó para liberar a alguien. O lo libera por la culpa o por castigo o por algún crimen que era tu razón y la mía. Éramos criminales. ¿Sabías eso? Éramos criminales, hermano, delante de Dios. Pero la obra de Cristo nos hizo justos, limpios, emblanquecidos con su sangre, dice la palabra de Dios. La liberación es el rescate por medio del pago. Y lo que hace Jesús en nuestras vidas, en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, hermano, debemos entender qué es la justicia de Dios del Evangelio. Tenemos que entender qué es la redención en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis o fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, lo heredamos, hermano, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados, fuimos liberados, fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. La justicia de Dios implica no somos culpables. La justicia de Dios, el Evangelio, implica que fuiste rescatado, fuiste comprado. Y la tremenda idea es que cuando se compran esclavos, normalmente el que lo va a comprar busca cuál es el buen esclavo, cuál está fuerte, pues lo va a poner a trabajar muy fuerte. Y va a buscar a la mujer con la mejor salud, con todo, porque la va a poner a trabajar como esclavo. Lo va a poner a trabajar duro y va a buscar a la mejor. Y aquel esclavo que es enfermo, que es débil, que es niño, no. Pero lo que está diciendo aquí que rescate es que Jesús buscó a aquel enfermo, aquel vil, aquel que nadie iba a escoger. ¿Usted jugó algún deporte alguna vez? Donde, bueno, cuando estaba niño, gracias a Dios, como me gustó el deporte y siempre fui vaguito, siempre me escogían, o estaba yo, era el que escogía. Pero qué feo se sentía si no te cogían. Qué feo, eras el más malo. Y quizás algunos todavía traumados porque nunca los escogieron. Pero Jesús lo escogió al primero. ¡Wow! Ese es el sentir que Él espera que tengamos, porque nadie nos iba a escoger. Hermanos, no somos muy sabios, no somos muy nobles, no somos muy buenos, no lo somos, hermano. Pero Él nos escogió así, nos compró así. Yo sé que Wilmer tiene todos los defectos, yo sé que Él nos sirve, pero yo lo compro a precio de mi sangre. ¡Wow! No es cualquier sangre, la sangre de Jesús, del Santo Hijo de Dios, pero a ti también te compró. ¿Qué es la redención en Cristo? ¿Lo entendiste, hermano? No es cualquier cosa.
Y termino, hermano. Digo, es tanto, hermano. Dice, Romanos capítulo 3. Ahí estamos, hermanos. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, hermano, presta atención. A quien Dios puso como propiciación. ¿Sabe usted qué es la propiciación? ¿Verdad? Por eso es que andamos. Porque Él es la propiciación. Éxodo 25, 17. Dios le dice a Moisés que prepare un lugar donde piensa él descender y reunirse con su pueblo, el tabernáculo. El tabernáculo tenía ciertas especificaciones, ciertas medidas. De hecho, tengo un libro, no sé si lo traje, donde se muestra el tabernáculo y cómo el tabernáculo no habla de Jesús. De hecho, es una sombra, dice Hebreos, todas las cosas de la antigüedad son una sombra de Jesús. Pero en Éxodo 25, 17, estamos ahí, hermano, dice la palabra de Dios. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Era, hermanos, hermanas, era una tapa cubierta de oro, por encima tenía los querubines. Si usted ha visto alguna vez eso, está esa tapa. Esa tapa la usaban los sacerdotes para tapar, valga la redundancia, ¿no? El arca del pacto. El arca del pacto que tenía las tablas, tenía el maná y tenía la vara de Aarón que floreció. Y esa tapa de labrada de oro fino que tienen los querubines estaba allí para que la gente no viera lo que había dentro, porque el que lo vio iba a morir. Aquí estamos, hermano. Después, ¿qué significa todo eso? Es precioso, hermano. Pero en Hebreos capítulo 9, hermanos. Ya el escritor tiene misericordia de nosotros y nos resume. A veces leer esos pasajes de la Biblia hasta nos dormimos, de Levítico, Éxodo y no sé qué. Hebreo lo resumió, y gloria a Dios por eso. Hebreos 9, versículo 3 en adelante. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto, y sobre ella había querubines de gloria que cubrían propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar de detalles. Era una tapa, hermanos, y en esa tapa, no vamos a ir allá, una vez al año el sacerdote entraba y derramaba sangre y la derramaba sobre esa tapa, para así cubrir el pecado de las personas. Tenía que hacer un animal perfecto, sin tacha, un cordero. Recuerde, Juan el Bautista vio a Jesús y ¿qué dijo? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, esa tapa estaba ahí en el arca y se echaba la sangre y la ira de Dios no caía sobre el pueblo porque él veía la sangre, que por cierto era una sangre temporal, hasta la sangre perfecta de Cristo. Entonces,
estaba ese arco allí, estaba ese lugar allí, y estaba esa tapa allí, y estaba la sangre rociada allí. Y la ira de Dios no caía porque había sangre allí, expiando, cubriendo el pecado. La propiciación es que Dios tapa nuestros pecados. Los tapa Él. Él los cubre. ¿Está viendo la grandeza de nuestro Dios? Él lo hace todo. Sabe que Dios somos pecadores, sabes que merecimos el castigo. Él elabora todo, pone la tapa, sabe que adentro no se puede ver, somos... Pero ¿cómo evita entonces la ira de Dios? Porque Dios es santo con la sangre. ¿Estás aquí? Pero esa sangre se tenía que estar derramando constantemente, cada rato, decía la Biblia. Pero en ese tiempo, ahora se reveló y se mostró el Hijo de Dios, y el cual derramó su sangre eterna. Una sangre perfecta, una sangre que puede ser propiciación, una sangre que puede tapar eternamente tu culpa y mi culpa. La Biblia habla de la propiciación de Jesús en 1 de Juan capítulo 4. Versículo 10. 1 de Juan 4:10. En esto, consiste el amor. ¿Estás ahí, hermano? Ve el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. A través del sacrificio de Cristo, escúchame, Dios aparta su ira de ti y de mí. Pero no solamente la aparta, sino que nos reconcilia. Wow. Si estás aquí, hermano, ¿estás entendiendo un poco esto? Esto de la justicia de Dios es increíble. Podemos estar confiados en esa salvación. Si tú has aceptado a Cristo, si tú has puesto la fe en Él, puedes estar confiado. No porque hiciste una oración, no porque vienes a la iglesia, no, porque confiaste en ese hombre, en ese sacrificio, en esa cruz, en esa sangre, en ese derramamiento, en esa obra para tu salvación. Y pusiste tu fe, no tu intelecto, pusiste tu corazón, no tus emociones, pusiste todo tu ser en ese hombre. Y ¿sabes qué? Dios está esperando que confiemos en Él ciegamente, siempre, así como lo aceptamos para salvación. Y eso es lo que vamos a seguir recorriendo. Pero Dios quiere que entendamos eso como base. Podemos confiar en Él tranquilamente. Él nunca nos va a fallar. Y aquí le está diciendo, Él no te va a fallar, Él no me va a fallar. Pues esa sangre es eterna. Esa sangre puede cubrir la ira de Dios. Esa sangre puede mantenerte a ti y a mí reconciliado con Dios. Es la justicia de Dios. Es tremendo, hermano. Y termino, hermano. Estos pasajes. ¿Dónde pues está la jactancia? Después de explicar todo eso, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está? ¿Se va a levantar alguien a proponer algo? Nadie, todos nos quedamos callados. Dice el libro de Apocalipsis que se buscó quien abriera los libros, los sellos, y nadie se encontró. Nadie había
en el cielo mismo que pudiera abrir el libro. No lo había y no lo hay, por supuesto. Y apareció, dice la Biblia, como un cordero inmolado, la figura de Cristo. ¡Wow! Nadie, solo Él. Y Él es tu Salvador, Él es mi Salvador. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la soberbia? ¿Dónde está la vanidad? ¿Dónde está el orgullo? Dice aquí, hermano, queda excluida. No hay, no debería haber. Porque cuando lo recuerdo a Él digo, wow, Él lo hizo y lo hace todo posible en mi vida. ¿Dónde está la jactancia, hermanos? Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Piensa, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué no podemos jactar? Lo único que podemos hacer, y no sé, hermanos, si te entendiste, y espero que no podemos jactarnos, hermano. Tenemos que caer rendidos a Él y decir, gracias Dios. Gracias por esta salvación. Gracias Dios por la vida eterna. Vamos a orar, hermanos.